Las caceras son canales que se le hacen a un río para desviarle las aguas y llevar el agua hasta los pueblos para regar prados, linares y dehesas. Lo seguimos manteniendo y lo quisiéramos seguir manteniendo hasta que, si no somos nosotros, otros más jóvenes. Todo esto, como muchas cosas que pues los que somos ya así mayores, esto pues viene de tradición y además se tiene el porqué. No es como los que son jóvenes, que ya no es lo mismo. Se llevan por gravedad. Es un sistema muy antiguo y el más sencillo y el más barato y económico. Y los pueblos siguen manteniendo sus caces y sus cosas para que puedan tener su agua y puedan tener pues para regar lo que haga falta. La primera cacera en la provincia de Segovia es la cacera del acueducto, ¿no? Desvía el agua del río Aceveda para llevarlo hasta la ciudad de Segovia. Sin embargo, estas caceras empiezan a aparecer ya en la Edad Media. De 1221 es el primer convenio sobre el uso de aguas que existe entre el monasterio de Santa María de la Sierra en Sotosalvos y varios pueblos que luego formarán parte de una comunidad de aguas que se llamará la del Río Viejo. Luego tendremos la cacera del Cambrones, que es de 1401, las primeras ordenanzas que se conservan, y en ellas se hablan de una costumbre antigua y del uso inmemorial de las aguas, con lo cual nos podemos estar remontando quizás siglo XII, siglo XI, siglo XII. Y esto pues viene de hace muchos años. Yo, que he sido alcalde de Cartas, y he estado en 18 o 20 años, pues he tenido toda la documentación que ahora está depositada en la caja, pues data de los últimos años del siglo XI. En la provincia de Segovia prácticamente cada pueblo tenía de los que actualmente existen, prácticamente cada pueblo tenía su cacera, de todos los pueblos que hay en el piedemonte de la sierra. Lo que pasa es que hay algunas que eran comunidades de aguas, es decir, varios pueblos compartían una cacera, no era una cacera, un pueblo una cacera. Nosotros hemos recogido 7 comunidades de aguas, que son la cacera de Navalcaz, cacera del Cambrones, cacera de San Medel, la cacera del Río Viejo, la cacera del arroyo Truchas y Pinar, una comunidad de aguas entre Caballá y Turégano y la cacera del río Ceguilla. Pero entre medias hay algunos pueblos que tenían su propia cacera, incluso de Revenga o de La Granja por la carretera de Madrid, pues cada pueblo solía tener su propia cacera, incluso desde Navafría hacia toda la Nacional 110 hasta Riaza o Ayllón, pues cada pueblo solía tener su cacera. Las caceras se usaban, sobre todo estas que hemos estudiado y algunas de las que tenía solo su pueblo, solo tenía una cacera, pues se utilizaban para prados, para regar prados, dehesas, linares, donde se cultivaba anteriormente el lino y posteriormente patatas, y para abastecimiento. Eran los usos que se les daba. También en algunas caceras existían molinos. Por ejemplo, en la cacera del Cambrones, aquí había 2 molinos, el molino de Gamones y el molino de la Venta Arteaga o Victoria de la Sierra. Las caceras suelen nacer en presas o azudes. Anteriormente las presas en la actualidad son de hormigón, pero antiguamente, hasta hace 50 60 años, era con piedras y con céspedes. Se hacía una presa en el río y se derivaban a través del canal por gravedad a las distintas poblaciones. Luego, en determinados puntos se hacían repartos en los que se denominaban los dientes, que son piedras de granito de una sola pieza, en las que había una especie de muescas con la misma distancia entre ellas para desviar para que por ellas pasara la misma cantidad de agua. Y luego dentro de cada pueblo pues había también sus divisiones dependiendo de las distintas zonas que se regaban.
Esta cacera la comparten entre varios pueblos, que son Tabanera, Palazuelos, Sonsoto, Tres Casas, San Cristóbal y La Lastrilla. Antiguamente existían al menos otras dos poblaciones que eran aragoneses, que estaba entre San Cristóbal y La Lastrilla, y cuyo agua ahora lo cogen Sonsoto, Tres Casas y San Cristóbal, y otro pueblo se llamaba Ojalvilla, que estaba ya en término de La Lastrilla, entre San Cristóbal y La Lastrilla, y es por lo que La Lastrilla tiene derecho al agua. El agua no llegaba por la cacera hasta la zona alta de La Lastrilla. Para el gobierno de la cacera existía una junta que se llamaba la Noble Junta de Cabezuelas, porque se juntaba en unas rocas, un promontorio rocoso que hay en la carretera entre San Cristóbal y Tres Casas, que se llamaba Las Cabezuelas. Ahí es donde realizaban desde tiempo inmemorial, dicen las ordenanzas de 1401, se realizaban todas las reuniones y los juicios por el agua. La Noble Junta de Cabezuelas estaba formada por 2 miembros de cada pueblo. Una costumbre no escrita decía que se elegía entre el más mayor del pueblo y el más joven de los casados. Entre todos ellos se elegía cada año al alcalde de Cartas. Alcalde significa, no es el alcalde político que conocemos hoy, sino alcalde es un cargo árabe que significa juez. Digamos que era el juez de las aguas, el encargado de dictar justicia sobre todos los asuntos relacionados con la cacera. Cada año era de un pueblo, ¿vale? Este alcalde de Cartas. Y se traspasaban un arca de madera con las cartas, que son todas las actas, todas las ordenanzas y todos los documentos que generaban la cacera, y que en la actualidad está en el Archivo Histórico Provincial. En algunas caceras se sigue limpiando, por ejemplo, esta cacera del Cambrones, en la cacera de San Medel, que se realiza el sábado antes de San Juan de Junio, en la cacera del Arroyo Truchas y Pinar, en Torreval de San Pedro, que se sigue haciendo a últimos de junio, primeros de julio. Luego en Caballar, en el pueblo de Caballar, se siguen limpiando las fuentes. Y de momento esas son las que se conservan la limpieza. Luego en otras, en las que solo depende de un pueblo, sí que se siguen limpiando. Por ejemplo, en Navafría o en Revenga se siguen limpiando sus caceras municipales. Hay algunos topónimos muy interesantes. Por ejemplo, este de la cacera del Cambrones se llama La Madre. La cacera se llama la cacera madre, que digamos que es la que da vida a todos estos pueblos, ¿no? Hay que decir que estas caceras, la justicia la hacía solo la comunidad de regantes. No podía intervenir la justicia ordinaria en cosas relacionadas al agua. Tenían la potestad absoluta de sancionar cualquier cosa relacionada con el agua. En la cacera del Cambrones, al igual que en el resto de las caceras, una de las curiosidades es que se juntaban en estas rocas que estaban generalmente entre varios términos municipales, donde les venía, digamos, un poquito bien a todos. Solía haber una cruz grabada en esas rocas donde hacían esos juramentos y se traspasaban toda esta documentación. O sea, en la cacera de Navalcaz también se pasaban todas estas cartas de un año a otro, y en la cacera del Río Viejo también se pasaban todo esto. Aquí hubo pleitos, sobre todo con el molino de Gamones. Gamones era arquitecto del Real Sitio de la Granja y pidió permiso, compró los terrenos, 1 hectárea y pico, a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, pero claro, tenía que pedir permiso a la Noble Junta para poder instalar un molino. Era el que tenía que darle la concesión. Bueno, pues tuvieron bastantes problemas con él porque hacía represas, no dejaba circular el agua. Bueno, siempre había conflictos con los molineros, igual que con el anterior, el molino que hay seguido, que es el
el de la Venta Arteaga, que también no debía de tener bien hecho el caz, se le saltaba el agua por todos lados y se inundaban todos los cultivos que había al lado del molino. Entonces, bueno, siempre había peleas por eso. Entonces esto lo ocupaban gente moros y cristianos de prueba, que en las divisiones, en uno hay la media luna, en otro hay la cruz. Y parece ser que por algo se entiende de la vivienda, pues aparte de que fueran moros y cristianos, no se entendían mal. Ahora de aquí para allá, la cruz lo hacemos en la empezamos muy bien, hacemos la señal y vamos andando hasta la media. Mandaban de 3 casas. Eran esos fotos, pero como viven 3 casas ahora, están 3 casas. Nos reunimos tal día como hoy, que es el último sábado de mayo. Entonces nos reunimos cada pueblo en su quinto. Nosotros nos hemos reunido aquí porque desde aquí almorzamos un poquito y luego ya nos vamos a hacer la limpieza de la cacera. Cuando quieras, por favor, cuando quieras. El día de la limpieza, pues se juntaban todos los vecinos de todos estos pueblos, tenían la obligación de venir a limpiar la cacera. ¿Vale? Era una obligación, si no podías venir, te ponían una multa. Así que son los propios vecinos los que se encargaban del mantenimiento, aunque antiguamente había un aguador, una persona que estaba encargada de venir entre 2 y 3 veces a la semana a recorrer toda la cacera por si había alguna rotura. Si podía, él la arreglaba y si no, tenía que avisar a los pueblos en cuyo tramo estaba la rotura. Ha cambiado porque, claro, tenía que cambiar. Esto hace años, el agua que iba por aquí, cuando en ese pueblo y en todos los que componen esto, pues no había agua entubado, o sea, que se cogía a flor de según iba por la cacera, que es esa. Y como entonces había menos ganado y menos cosas, pues el agua se conservaba bien. Ahora, aparte ya que se entubó el agua eso, pues ya la cacera va agua pues los meses que llueve mucho, los demás pues ya no va agua, pero la tradición sigue porque es una cosa que aparte de que está la mancomunidad, pues tiene eso. Todo lo abierto lo hace la noble Junta de Cabezuela, de la cacera del Cambrones. Luego ya lo entubó, eso se encargan los ayuntamientos. La cacera en sí de eso no ha cambiado, se haga mejor o peor, porque ahí empieza desde el quinto, que esto se tiene repartido por quintos y metros con arreglo a los pueblos que tienen, porque todos no tienen igual quintos. Y se sigue en ese aspecto, mejor hecha o peor hecha la tradición. Ahora últimamente, pues cuando está muy malo, a lo mejor vienen máquinas, pero hace mucho tiempo no venían máquinas. Y además venía más personal, porque ya la cacera abierta, pues a la gente que quiera venir buenamente, eso, pero no incumbe cuando era que había que coger de ella, que todo el que viviera aquí debía venir. Ahora pues oye, si uno viene, pues está bien, pero si no viene tampoco le pueden multar. La cacera está bien, la he recorrido y está bien, pero si la olvidamos, pues esto pues pasa lo que con todas las cosas, si se olvida pues se pierde y lo que no queremos es que se pierda. Es así de claro.